Una vez más nos adentramos en las mentes más retorcidas del mundo. Hoy, con estas 3 historias, volvemos a recordar por qué el cerebro humano es la fuente de terrores más grande de nuestro mundo. Si existen los monstruos, somos nosotros. Oscuros, disfruten el miedo. Oscuridad. Miembros, gracias por su apoyo. Analgésico para el ritual. Hola a todos, me llamo Paulina. Esta historia ocurrió en mi preparatoria cuando aún estudiaba allí. Fue un escándalo del que realmente no muchas personas se enteraron, solo los implicados y los amigos de los implicados. Yo fui una de estas amigas. En mi prepa había un profesor de ética que también hacía función de psicólogo. Cuando algún alumno quería tratar algún problema específico, con mucho gusto podía pedir cita con este maestro para comenzar con su terapia. Una de mis más grandes amigas hubo un tiempo en el que tuvo problemas familiares medio fuertes que la empujaron a buscar ayuda. De hecho, yo le dije que asistiera con el maestro. Después de mostrarse algo negativa, finalmente aceptó. Ella me cuenta que el profesor era muy buena onda desde un inicio y se sintió cómoda con él. Se conocieron y al cabo de unas cuantas sesiones, ella ya estaba resolviendo sus problemas familiares. Pero comenzó a tener otro tipo de problemas más extraños. Recuerdo que en un principio yo no me daba cuenta, pero mi amiga empezó a tener moretones y varios cortes en su cuerpo, sobre todo en las manos. Para mí, eran accidentes inocentes o cosas que te pasan, cosas a las que no les prestas atención. Pero ella me decía que no sabía cómo se hacía todo eso, que simplemente aparecía en su cuerpo. Semanas después, en una fiesta, por casualidad conocimos a otra chica que, coincidentemente, también iba con el psicólogo de la escuela. ¿Y qué creen? Ella también tenía daños en su cuerpo, pero al igual que mi amiga, no sabía cómo se los hizo. Sin embargo, esta chica sí tenía una teoría, y fue una que a ninguna de nosotras le gustó escuchar. La chica nos contó que un día platicó con este psicólogo, y él le reveló algunos de sus gustos de una manera muy secretista. Según, el psicólogo tenía un gusto raro por la sangre y los rituales que se pueden hacer con ese líquido, pero no quiso profundizar más en el tema por vergüenza supuestamente. A ella le pareció algo más interesante que aterrador, pero por respeto no indagó más. Al poco tiempo de que asistió con él, se dio cuenta de las marcas en su cuerpo y empezó a sospechar algo bastante grave. Este psicólogo tenía un método muy particular para sus consultas. Usaba la hipnosis. Soy muy ignorante con esto, así que no puedo asegurar o desmentir nada. Pero al menos por la experiencia de mi amiga y de esta chica, el hombre, para su terapia, acuesta a las niñas en su sillón y las duerme o relaja demasiado con sus técnicas. Algunas de ellas, como mi amiga, terminan dormidas o en un estado de inconsciencia extrema, y es ahí cuando se pierden totalmente. A ellas les gusta esa parte de la terapia, porque dicen que les ayuda a despejarse y despiertan con mucho más ánimo. Pero realmente no saben o no recuerdan lo que pasa en este proceso. Nosotras nos pusimos a investigar muy a fondo interrogando a las pacientes que lográbamos ubicar de este señor, y solo fueron algunas las que compartían los mismos detalles tan raros y las heridas en el cuerpo. No sé en qué se basaba el psicólogo para elegir a sus víctimas. El punto es que una vez que recopilamos suficiente información, decidimos descubrir qué pasaba realmente. Y fue entonces que un día
Nos pusimos de acuerdo con una de las chicas que tenía cita esa tarde y también estaba siendo afectada por sus terapias. La idea sería entrar de golpe y sin avisar al consultorio con el pretexto de que le llamaban de emergencia a la chica, solo para ver con nuestros propios ojos lo que el psicólogo hacía. Cuando llegó la hora, calculamos el momento en el que solía hacer esa parte de hipnosis en la terapia y entró una de nuestras compañeras abriendo sin preguntar. De verdad que no podíamos creer cuando nos contó lo que vio ahí. Mientras la chica en terapia estaba recostada en el sillón completamente inconsciente, el psicólogo le estaba haciendo una muy pequeña herida con un bisturí en el dedo. Las gotas de sangre que brotaban caían en un recipiente muy pequeño debajo. La chica cuenta que en cuanto el psicólogo se dio cuenta, apresurado se incorporó y casi le gritó nervioso que se largara de ahí. Ella alcanzó a contarle que necesitaba a la persona a la que atendía por una emergencia, y él le dijo que esperara afuera, muy enojado. Ella obedeció y al cabo de 1 minuto salió la chica a la que atendía, pero tan ida y relajada como todas las que asistían con él. No dudamos en contarle todo esto a la directora y la misma escuela se puso a investigar. Al final no nos quisieron decir si encontraron algo extraño, pero sí que despidieron al profesor. Por lo poco que supimos, fue por el simple hecho de que varias de las alumnas que asistían con él tenían las heridas. Y así termina mi experiencia. Espero haya sido interesante. Un saludo. Psicología alternativa. Hace muchos años, cuando mi papá era muy joven, fue al psicólogo. Lo llevó su mamá en aquel entonces con una amiga que se dedicaba a esta profesión. Pero el detalle estaba en que ella trabajaba un poco diferente. Verás, esta señora practicaba una psicología rara, una más alternativa en la que hacía uso de la meditación. Pero yo sé que la meditación no es mala, de hecho es algo súper recomendable que todos deberíamos probar. Pero déjenme explicarme contando la historia desde las palabras de mi papá. Él cuenta que todo comenzó desde la segunda sesión con su psicóloga. La primera la utilizaron para conocerse mejor, pero no fue sino hasta la segunda que empezaron a hacer cosas raras. Durante la primera media hora, mi papá, tan inocente como era en aquel entonces por su edad, le contó de sus pocos problemas. Pero la siguiente media hora, pararon con la plática para realizar una meditación muy especial. La mujer puso música muy extraña. Mi papá la describe como si fuera binaural, pero con cantos guturales. Luego le pidió que cerrara los ojos y que no los abriera. Después de un par de minutos escuchando eso y siguiendo unas instrucciones de respiración de la señora, el ambiente comenzó a ponerse helado. Mi papá no se enfocaba en eso y casi ni se daba cuenta del cambio de temperatura. Pero ya cuando se iba y reflexionaba sobre todo, es cuando se percataba de ese detalle. Sin embargo, la temperatura era lo más normal que llegó a pasar. Durante las siguientes sesiones, en la parte de las meditaciones, ocurrían cosas muy discretas, pero que mi papá lograba captar. Una de ellas eran las voces. Eran susurros que le decían palabras al azar. La primera vez que las oyó, mi papá dice que abrió los ojos sorprendido. Y eso, abrir los ojos, es algo que la psicóloga le dijo que no hiciera. Pero cuando lo hizo, solo vio a la señora con la boca abierta y los ojos en blanco. Ver a esa persona con tal gesto inhumano lo aterró, y se espantó tanto que cerró los ojos de nuevo y empezó a sudar. Él fue el que le dijo que ya no quería continuar porque se sentía mal, y la señora, después de unos segundos, le respondió que no se preocupara. Apagó la música
y terminaron la sesión. Ese día le comentó a su mamá lo que experimentó, pero ella pensaba que se lo decía como un pretexto para ya no ir. Y como ella pagó un buen dinero en la terapia por adelantado, prefería que siguiera yendo. Fue en las pocas sesiones extras en las que mi papá siguió experimentando cosas muy raras con la meditación. Las voces eran cada vez más agudas y potentes, pero ya no se atrevió a volver a abrir los ojos. Dice que se sintió muy aliviado cuando dejó de ir, y que obviamente toda esta farsa no le ayudó para nada con los problemas que tenía en ese tiempo. La guitarra del Señor. Esto me pasó cuando hacía mi servicio social. Estaba en el psiquiátrico de Nuevo León, específicamente en el departamento de psicodiagnóstico, y hacíamos pruebas tanto a consulta externa como interna. A los internos les aplicábamos pruebas sencillas, más que nada para evaluar su contacto con la realidad y si el medicamento les estaba haciendo bien. En una ocasión estaba evaluando a los pacientes que estaban más conscientes para poder realizarles las pruebas, y para hacerlo, platicábamos con ellos. Si eran capaces de seguirnos la conversación, les aplicábamos las pruebas. Mientras hablaba con un paciente que se veía muy bien, le pregunté cómo se sentía, si sabía qué día era hoy, en dónde estaba, ese tipo de preguntas. A todo me contestaba correctamente con una sonrisa sincera, y en cierto momento me dijo aquello que me dio vueltas en la cabeza el resto del día, que ya quería salir para poder tocarle la guitarra a su Señor. Yo pensé que era una persona seguidora de alguna de las religiones judeocristianas y pensé que se refería a Jesús, a su Señor Jesús. Pero entonces fue que sucedió. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. El paciente se inclinó lentamente y su silla crujió bajo su peso. Mientras se me acercaba al oído, me miró directo a los ojos manteniendo su sonrisa y me dijo con un susurro muy débil: «A mi señor Satán, míralo, ahí está. Me pide que le toque la guitarra». En los momentos en los que decía eso, con el dedo apuntaba a una esquina del cuarto. Cuando miré hacia allí, no vi absolutamente nada. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si de alguna manera sintiera que realmente algo invisible nos observaba desde ese rincón. Y de la manera más natural posible, me despedí del paciente y me salí del cuarto para no alterarlo con mi reacción de temor. Jamás me volvió a pasar algo similar y el paciente salió de alta y no lo volví a ver. Espero haya podido irle a tocar la guitarra a su señor. Y esa es mi historia, Ger. Por cierto, el paciente estaba diagnosticado con esquizofrenia. Oscuros, bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Psicólogos. Si tú tienes alguna anécdota de terror que te haya ocurrido con un psicólogo, o si tú eres un psicólogo y quieres contar algo, por favor, déjame en los comentarios tu historia para que pueda leerla y quizá salga en un próximo video. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.